Colombianos, atención, en las últimas horas se le ha complicado la vida judicial a Álvaro Uribe Vélez. Resulta que allí se hizo presente Mario Uribe, primo del expresidente. Reconoció que fue el enlace con el abogado Diego Caena, el que presentó a Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Pues resulta que el ex senador Mario Uribe, condenado por la Corte Suprema de Justicia por concierto para promover grupos armados al margen de la ley, es decir, para política, declaró en el juicio contra este expresidente por presunto soborno a testigos. Y es que el ex senador aseguró en el juzgado 44 de conocimiento de Bogotá que en el 2017 conoció al abogado Diego Caena, investigado por la justicia por estos mismos hechos. Uribe Escobar precisó que el encuentro se dio en un centro comercial al norte de Bogotá. Lo que llamó la atención en esta indagatoria fue el enfrentamiento que terminó a gritos entre el señor Jaime Granados, que lo estaba interrogando, y el primo de Álvaro Uribe Vélez. El señor, pues Uribe Escobar, dijo que habían hecho algún acuerdo con el abogado de Álvaro Uribe Vélez. El abogado Granados le dijo, por favor, dígame qué acuerdo es. Y dijo, no lo voy a molestar en este momento con esto. ¿A qué se referiría este señor primo de Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué acuerdo por debajo de la mesa hicieron, señores? ¿Mm? Pues el primo del líder natural del Centro Democrático le explicó al abogado Jaime Granados que las personas que presentaron a Diego Caena y a su persona fueron Hugo Ramírez y José Manuel Rodríguez. En el primer encuentro, según lo dicho por Uribe Escobar en su declaración juramentada, el abogado Diego Caena le manifestó que tenía información de sus clientes que debía conocer el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El ex senador aseguró que al día siguiente le notificó al expresidente Uribe lo sucedido y que la respuesta de él fue tráigalo, ¿no? Sin embargo, no estuvo presente en esta reunión el señor Uribe Escobar y dejó solos aquí al expresidente Uribe y al señor Diego Caena para que hablaran lo pertinente a estos testigos, ¿no? El ex senador señaló también que por estos hechos la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar que, según explicó Uribe Escobar, se cerró con el paso del tiempo por la falta de evidencia. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó en este juicio, señores, cómo se desarrolló también y pues el enfrentamiento que existió acá entre Jaime Granados y el primo de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué acuerdo tendrían estos dos? Hay que averiguarlo, señores, hay que averiguarlo. Entiendo pues que el proceso que se dio ante la Corte, por el cual hice la pregunta, se resolvió a su favor mediante una decisión que lo exoneró en esas preliminares que usted ha relatado. Ahora, para concentrarnos en este testimonio, doctor Mario, usted puede informar a la audiencia si conoce el nombre de ese que menciona como Víctor. Pero déjeme decirle una cosa, sí, la Corte archivó ese proceso. Sí, correcto. Pero después, ahora... un momento, doctor. Después de una investigación rigurosa, exhaustiva, exigente, dirigida por un magistrado de alta respetabilidad, un magistrado auxiliar que se llama Iván Andrés Cortés Peña. Un tipo muy serio, muy respetable, muy responsable. ¿Qué no hizo ese señor por esclarecer eso? Y después de esa investigación rigurosa, exhaustiva, exigente, declaró, o lo declaró el doctor José Luis Barceló Camacho, que Mario Uribe no tenía absolutamente nada que ver en ese asunto. Y claro que conozco, pues me enteré en esas diligencias, en ese proceso, me enteré quién es el señor Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor. Doctor Mario, según su respuesta anterior, entonces la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia fue tomada como componencia del magistrado José Luis Barceló Camacho, de cuya oficina, sí, señor, de cuyo despacho está el doctor Iván Cortés Peña. Bueno, ahora, retomando el tema central de este proceso, y de todas maneras, como usted ha mencionado, esa investigación del cual usted fue exonerado, ¿usted recuerda si en esa investigación de la cual fue usted exonerado se le recibió declaración al señor que usted llama Víctor, o sea, a Carlos Enrique Vélez? Sí, señor. ¿Y por qué tiene ese conocimiento? Pues hombre, doctor, es mi proceso. ¿Cómo no va a tener conocimiento quién declaró, quién no declaró? Ese señor declaró en ese proceso el 1 de diciembre del año 2016 en la ciudad de Cali, ante el señor magistrado citado, Iván Andrés Cortés Peña, y ante mi apoderado, el doctor José Manuel Rodríguez Torres. No fui a esa diligencia. Esa diligencia del 1 de diciembre de 2016 que usted ha relatado de su proceso, ¿usted tiene conocimiento si usted conoció, la leyó, la tuvo en sus manos? Sí, señor. Y le digo por qué, o me va a preguntar. Por supuesto, por favor dígame si la tuvo en sus manos, si la leyó, qué fue lo que leyó y por qué lo leyó. Sí, señor. Yo leí esa diligencia después de realizada, o el acta de esa diligencia, la leí y la escuché, por insinuación del doctor
José Manuel Rodríguez Torres, mi apoderado. ¿Cómo le fue, doctor? 6, 8 días después de la diligencia. Hombre, doctor Mario, me fue muy bien, a nosotros nos fue muy bien. Ese tipo no lo conoce a usted. Pues, doctor Granados, era lo que yo esperaba que él dijera, que no me conocía, porque no me conoce. Víctor no me conoce a mí, así como yo no lo conozco a él. Yo lo conozco por ahí de papeles judiciales, pero no más. Ese señor no conoce, pero dio una declaración rarísima. Llegó, dice que muy ansioso, que muy nervioso, que no sé qué. Algo se preocupó el doctor Iván Andrés, el magistrado. Lo preguntó sobre el particular, él dio unas explicaciones ahí de gaseosas. Pero se puso a hablar de un encuentro que había tenido con Iván Cepeda en la cárcel La Picota, que el abogado tenía el papel, que no sé qué cuentos. Mencionó a Santiago. A Santiago lo mencionó diciendo que querían subir a Santiago en el tema de la muerte de los indígenas. Lo quería subir Alberto Guerrero y que posteriormente, o por la misma época, mejor, retiro posteriormente, que también querían subir a Álvaro Uribe a esa masacre. No puede ser. Dije, bueno. Pero en cuanto a mí, me dijo, no, es que no lo conoce. Ah, bueno, doctor. Hasta ahí. Doctor Mario, ya que usted relata que no asistió a esa diligencia, pero sí por su abogado José Manuel Rodríguez Torres conoció esa declaración y que tiene en síntesis lo que usted aquí ha narrado, según su conocimiento, ¿usted tuvo alguna actuación posterior frente a esa declaración? ¿Sí alguna? A ver, doctor, no entiendo. Me explico, ¿usted frente a esa declaración la compartió con alguien? ¿La guardó en su cajón de su escritorio, en su casa? ¿La destruyó? ¿Qué hizo con ella? Objeción, su señoría, pregunta completamente sugestiva. No, di varias alternativas. En lugar a la objeción, ya son más de 3 preguntas, no había intervenido porque pues le respeto el uso de su palabra a la señora fiscal, pero sí, doctor Granados, le voy a pedir, por favor, recordemos las previsiones del artículo 392, especialmente el literal B, que dice que el juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. En este evento, pues usted le está sugiriendo la respuesta al testigo, no solo en este momento, sino que si fue a la casa solo acompañado, bueno, ello como para una ejemplo de lo que está sucediendo en este interrogatorio. Entonces, por favor, doctor, para que reformule su pregunta. Bueno, aquí está el regaño también de la juez diciéndole a este señor, bueno, ¿cómo le está sugiriendo las respuestas a Mario Uribe, no? Es que los abogados de Álvaro Uribe Vélez son unos zorros en el derecho, ¿no? Y tratan de, pues, utilizar aquí las respuestas de Mario Uribe a favor del expresidente, por supuesto. Miren cómo se va calentando este interrogatorio. Doctor Mario, mi pregunta es clara. Frente a esa declaración que usted conoció de todas sus manos, ¿usted tomó alguna decisión frente a la misma? Sugestiva, su señoría. A ver, si tomó o no una decisión. Totalmente abierta. Doctor Granados. Perdón, no está partiendo, perdón, señor Mario, por favor, cuando se espera que se le conceda el uso de la palabra. Está partiendo del hecho que efectivamente se tomó una decisión, doctor, entonces para que la reformule. ¿Ocurrió algo o no después de conocer esa decisión? Señor doctor Granados, mire, ya le conté que José Manuel me dijo, esa declaración es favorable para nosotros en cuanto Víctor no lo conoce a usted, nunca lo vio, nunca oyó hablar de usted. En ese sentido es muy favorable. Pero sí hay asuntos relacionados con Santiago y con Álvaro Uribe. Perfecto, la cosa se quedó así hasta que un día cualquiera, más adelante, mucho más adelante, del 1 de diciembre del año 2016, que fue esa declaración en Cali, me encontré con Santiago Uribe. Y le dije, hombre, Santiago, hay un sujeto que se llama Víctor que declaró en mi proceso. Conmigo ni fu ni fa. Pero esa declaración es muy importante para usted. Santiago no me adelantó nada, no me dijo sí, no me dijo no, voy a hacer, no voy a hacer nada. Un tiempo después se apareció Franklin Guevara. Franklin Guevara me dijo, doctor Mario, queremos conocer esa declaración de la cual usted le habló a Santiago Uribe. No me haga más preguntas, no se haga regañar y yo le cuento el cuento completo. Doctor Mario, ¿usted recuerda cuándo ocurrió ese encuentro que usted está relatando? ¿Con Santiago? No, con el doctor Franklin Guevara. No, es que ese no fue encuentro, eso fue una llamada del doctor Franklin Guevara. El encuentro fue con Santiago. ¿Cuándo fue el encuentro personal fue con Santiago, llamada de Franklin. Okay. Y yo pensé, hombre, Franklin, pero es que esa prueba está en mi expediente en la corte, pídala. La cosa se quedó así. Después se me volvió a aparecer Franklin Guevara. Lo espero en un hotel de la parte alta del poblado.
quiero hablar con usted, doctor Mario, es que se necesita la declaración esa. Ah, bueno, me lo dijo cuando me citó allá, me dijo, se necesita la declaración, Franklin, pídanla. Me dijo, venga y hablemos, traiga la declaración. Me eché una USB al bolsillo y me fui, me encontré con él en un hotel. En ese hotel estaban Franklin y otras personas. Me volvió a hacer la propuesta. Me dijo, entrégueme esa declaración. Y yo le contesté, hombre, pídala a la corte, no me metan a mí en eso. Yo no me quiero meter en la defensa de Uribe, en su proceso. No quiero estar ahí. Franklin, ya superé el tema Corte Suprema de Justicia y no quiero que esos señores se acuerden de mí para nada. Les tengo mucho respeto y mucho miedo, para serle honesto. Y les dije, quédense ahí, démelos ahí. Hombre, que es que la técnica procesal, que la ley 906, que patatín, que patatán, que mi papá, que mi mamá. Y yo soy tan tonto que me dejo convencer, pero me dejo convencer porque usted me llamó al teléfono. Bueno, aquí se pone dura la vaina porque confronta el señor, pues Mario Uribe, a este señor Granados diciéndole, usted me llamó, me convenció de la vaina, me prometió un acuerdo que hicieron y después como que no se lo cumplió, señores. Y claro, aquí Granados dice, pero ¿qué fue lo que le dije? Doctor Mario Jaime Granados, mire, que es que la técnica, que la ley 906, usted sabe que yo conozco bien el tema, cuento para acá y cuento para allá. Y de pronto pensé, hombre, si este asunto entonces ha de ser útil para la defensa de Uribe, pues vaya y venga, la voy a entregar, levantamos un acta. Previo compromiso suyo, doctor Granados, previo compromiso suyo, bueno, no lo voy a decir así, pero usted adquirió conmigo un compromiso que todavía está pendiente. No vuelve a saber de su excelencia. Doctor Mario, usted puede públicamente, porque todos deben saberse en esta audiencia, y en qué consistió ese compromiso que usted llama público. No es necesario, doctor, es un compromiso personal. No lo quiero molestar, hombre, no lo quiero molestar. Sus amigos saben, el doctor Álvaro sabe, que él le cuente. No quiero molestarlo. No, señor, no se lo digo, usted lo sabe, Álvaro lo sabe. Los otros abogados lo saben. No me haga decirle eso en público, que no quiero molestarlo. Entiéndame, no quiero molestarlo. Usted. Bueno, aquí quedó en evidencia el señor Jaime Granados. ¿Qué compromiso o qué le había prometido al señor, pues aquí Mario Uribe, señores? Eso está muy raro, se complica la cuestión, ¿no? Aquí los usuarios ya empiezan a opinar. Dice, híjole, ¿se le complicará el asunto a Granados? Mario Uribe, condenado por parapolítica, le reclama y lo señala y lo amenaza. ¿Ustedes qué dicen? Eso se está poniendo muy bueno, señores. El señor testigo compromete a Jaime Granados y esto no lo podemos creer. ¿Qué compromiso habrá adquirido? Y aquí también, pues el regaño de la juez. Ya son más de 3 preguntas que usted le está sugiriendo la respuesta al testigo. Y es que la jueza Sandra Heredia le llamó la atención a este señor Jaime Granados en varias ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está interrogando a Mario Uribe y trataba como de decirle, responda esto, señores, que esto es lo que nos beneficia. Entonces vamos a ver en qué termina todo este rollo, señores, pero se complica cada vez más la situación de Álvaro Uribe Vélez. Por otro lado, hay una investigación de señal investigativa que pues ha revelado que Pablo Hernán Sierra, presuntamente, pues este fue excomandante de la SAUCE, dice que Uribe mandó a cegarle la vida a Vicente Castaño y de paso los extraditó a todos, no para hacer justicia, sino para asegurarse de que no hablaran. Colombia fue gobernada por un capo que usó el Estado como escoba para barrer cadáveres. Es lo que dicen acá. Jefe paramilitar y testigo contra los hermanos Uribe Vélez, Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. Edison. Y en esta última parte del programa vamos a ver la historia de una carta que alias Pipintá le entregó a principios de este año a la Fiscalía, en la que no solo se ratifica de lo dicho en contra de Uribe, sino que lo denuncia de haber ordenado el asesinato de Vicente Castaño, uno de los máximos jefes de las antiguas AUC, exclusivo de Señal Investigativa. En una carta entregada a la Fiscalía a principios de este año, Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe dio la orden de asesinar al jefe paramilitar Vicente Castaño en marzo de 2007. Porque Job fue el razonero. Job es el que le dice, con el que mandan la razón a don Berna, que si le mata a Vicente no lo extradita. Entonces don Vicente le da la orden a Rogelio, que es su hombre de confianza de la oficina. Y ya Rogelio contacta a HH y bueno, ya se dan otros eventos. Pero no entiendo, ¿quién dio la orden entonces de matar a Vicente? Pues Uribe.
porque es que Uribe le está diciendo a don Berna, mátenme a Vicente y no lo extradito. Porque es que para Uribe, él no daba crédito a que había sido un éxito la desmovilización de la autodefensa, pero el fundador estaba vivo, ya estaba rearmado. Este homicidio sucedió en una finca a orillas del río Nechí, en Antioquia, después de la captura masiva de la mayoría de jefes paramilitares, quienes para esa época ya habían entregado las armas. De acuerdo con Sierra, los pormenores del crimen implicaron la coordinación entre miembros de la llamada Oficina de Envigado, controlada por el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo alias Don Berna, y agentes del Estado, a través del prófugo excomisionado de paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo. El comisionado de paz llegó con Sabas Pretel de la Vega, que era el ministro del Interior. No sé, no tengo memoria, pero me parece que era presidente delegatario, porque Uribe creo que estaba en Estados Unidos, no estoy seguro, pero el que llegó pues sí fue el Sabas Pretel, que era ministro del Interior, llegó con el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, llegó Monseñor Vidal, y llegó Velázquez, que era César Mauricio Velázquez, que era del Círculo del Periodismo de Bogotá. Y resulta que para esa reunión estaba, como digo yo, la flor crema y nata de toda la autodefensa del país, toda la comandancia estábamos ahí, todos. Cuando don Vicente termina de hablar, prácticamente desafió al Estado, porque don Vicente le dice al gobierno, le dice que de los 32.000 desmovilizados hay 1.500 hombres que equivalen a ser coroneles de batallón, que son los que van a los campos de batalla, que van a la guerra, y que esa organización estaba preparada para volver a arrancar, porque como ya se habían desmovilizado casi todos, y en muy poco tiempo volver a estar fortalecidos. Entonces resulta que Uribe captura a todos los jefes simultáneamente. ¿Por qué? Porque a todos les tenía seguridad del gobierno. Entonces los tiene ubicados a todos los captura simultáneos. Danielito, que era el segundo de la oficina de Rogelio, que la gente quería más inclusive al mismo Danielito que al mismo Rogelio, que era mucho más antiguo, que Rogelio pues fue del CTI, y Rogelio llega a la oficina es cuando matan a Semilla, el hermano de Don Berna, porque Rogelio trabajó en el CTI, entonces Rogelio era la chapa, era el que andaba con Semilla, el que le prestaba la seguridad y lo llevaba a todas partes y con la chapa de él. Entonces Don Berna ahí es donde conoce a Rogelio, y cuando matan a Semilla ahí es donde Don Berna nombra a Rogelio jefe de la oficina. Bueno, entonces Danielito, a pesar de tener órdenes de captura, lo dejan ir. Pero resulta que a Danielito la condición era que tenía que matar a Vicente. De hecho, sobre este crimen, Don Berna se refirió en una carta enviada en 2013 desde una prisión en Estados Unidos, confirmando que asesinaron a Vicente Castaño en coordinación con el gobierno nacional. El relato de Pablo Hernán Sierra coincide con la declaración rendida por otro exparamilitar, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, quien declaró los hechos ante los tribunales de Justicia y Paz en 2013 y, según su versión, Luis Carlos Restrepo, el excomisionado de paz de Uribe, hoy prófugo de la justicia, habría sido el coordinador del crimen. Óiganlo bien, prófugo este señor Restrepo, y no le ha puesto la cara al país. ¿Dónde estará? ¿Quién lo ayudó a huir por muchos años? Anda en el anonimato, nadie lo ha capturado ni demás. Esto definitivamente está muy complicado, ¿no? Por último, señores, resulta que Papá Pitufo le negaron pues el asilo político que pedía en Portugal, que no fuera extraditado acá a Colombia, y pues definitivamente tiembla la derecha porque ya se aprobó su extradición, señores, a Colombia. Esperemos que la Fiscalía no lo vaya a investigar solo a partir del 2023, sino de los delitos anterior a esos años, ¿no? Aquí está el informe que permite saber que el señor Papá Pitufo vuelve a Colombia y pone a temblar pues a la extrema derecha. Y mucha atención porque el zar del contrabando colombiano Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, será extraditado definitivamente a Colombia. Así lo acaba de decidir el Supremo Tribunal de Justicia de Lisboa, Portugal, tras resolver un recurso de apelación a través del cual se pretendía anular la petición de extradición formulada por las autoridades colombianas. En un documento de 62 folios, el Supremo Tribunal asegura que no existe ningún obstáculo para conceder la extradición de Marín Buitrago formulada por las autoridades colombianas. En tal sentido, resuelve, abro comillas, autorizar la extradición del ciudadano Diego Marín Buitrago a la República de Colombia, cierro comillas. Diego Marín es investigado por concierto para delinquir y cohecho. Adicionalmente, se le acusa de presuntamente haber sobornado con millonarias sumas de dinero a funcionarios de la DIAN, policías y políticos colombianos. Alias Papá Pitufo fue capturado y encarcelado en Portugal en diciembre pasado. Esperemos que les den todas las garantías a este señor para que empiece a soltar la lengua y definitivamente caigan los poderosos que quieren evitar, señores. Pero también miren lo que dice aquí David Rosso. Ojo, ¿ya le prestaron atención a esta denuncia? ¿Quién hace algo contra Diego Marín, alias Papá Pitufo?
¿Quién alza la voz contra el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, y su cercanía a Juan Jiménez, el zar de la estafa? Escuchemos bien lo que dice Julio Sánchez Cristo. Todo el acertijo de Diego Marín, el papá Pitufo, no termina de entenderse. Tendríamos que ir mucho a su origen. Todo comienza en un municipio de Colombia, Santuario, Antioquia, y comienza con un hombre muy poderoso, Manuel Vázquez Castaño. Ahí hemos hablado y hemos escuchado mucho mencionar el nombre de un expresidente del Congreso, Juan Diego Gómez. ¿Qué pasa cuando desaparece, sale de la escena Manuel Vázquez Castaño? A él se le deben los aprendizajes de muchos personajes que van a sonar en este escándalo. Pues ese vacío lo llena Diego Marín y ahí se unen muchos personajes a él. Sería interesante comenzar a descifrar estos alias: Chiveto, Papaya, La Ballena, Cucaracho, Carramplón. Santuario, Antioquia, tierra de personajes ilustres, de letrados ilustres. Por ejemplo, también de protagonistas del humor ilustres. Vargasville y Montecristo son de Santuario, Antioquia. Coincidencias de la vida. Esto se va a poner bueno, señores, porque aquí van a caer, pues, gente de la política y de la farándula. Habrá que esperar que llegue el señor Papá Pitufo acá y empiece a hablar. Que tenga un acuerdo, un principio de oportunidad, señores, y empiece a delatar a esos políticos que por años han querido estar en el anonimato, robando al país, contrabandeando y traficando. Muy amables por su atención y hasta pronto.